Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso. El día de hoy calcularemos la media, la mediana y la moda para el siguiente conjunto de datos, los cuales se encuentran en la siguiente tabla. Como ustedes pueden observar, tenemos la tabla de frecuencias en la zona derecha, en la que estoy señalando, y este es un ejercicio que yo había dejado con anterioridad como tarea para que ustedes practicaran. Yo luego la resolví. Para esa ocasión teníamos las edades, las frecuencias y calculamos las frecuencias relativas y las absolutas acumuladas. Para hacer un repaso, la frecuencia relativa la calculamos como cada uno de estos datos dividiendo por el número total de datos, es decir, 3 dividido 27 me dio 0,11, 6 dividido 27, 0,22, 12 dividido 27, 0,44, 4 dividido 27, 0,15 y 2 dividido 27, 0,07, donde la suma total de todos los datos en la frecuencia relativa me da muy cercano a 1. Ahora bien, nosotros para calcular la media, la mediana y la moda no necesitamos toda esta tabla de frecuencias. La tabla que nosotros necesitamos va a ser la siguiente. En esta tabla podemos observar las edades, las frecuencias, es decir, el número de repeticiones para cada uno de los datos, y encontramos una nueva columna, y esa nueva columna tiene que ver con las frecuencias multiplicadas por cada una de las edades. Esto lo hacemos con qué finalidad. Por ejemplo, si tenemos la media aritmética tiene estas dos definiciones. Como nosotros hemos organizado los datos para cada una de las edades y su respectiva frecuencia, no utilizaremos la primera definición de media aritmética, utilizaremos la segunda definición. Esto dado que nosotros podemos definir estos x sub y mayúscula como cada una de las edades y las frecuencias ya están aquí dadas. Obviamente la suma barre desde i igual a 1 hasta k igual 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para calcular la media aritmética realizaremos lo siguiente. Primero calculemos este producto que aparece acá y es el producto que colocaremos en esta columna. Entonces tenemos 10 por 3, 30, 11 por 6, 66, 12 por 12, 144 y así sucesivamente. Voy a colocar los valores, como siempre, calculen ustedes y comparemos. Listo, yo ya he realizado las respectivas multiplicaciones de cada una de estas columnas. Ahora necesitamos calcular la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4, es decir, la suma de todos los elementos que se encuentran en esta columna. Esa suma será la siguiente: 30 más 66 más 144 más 52 más 28. Y eso me da como resultado 320. Es decir, tenemos esta sumatoria aquí. Esta casilla no la necesitamos y observemos lo siguiente. Ya tenemos el numerador de esta expresión y es este 320. Ahora nos queda a nosotros por calcular el denominador, pero el denominador ya lo tenemos porque esa es la suma de todas las frecuencias absolutas. 3 más 6 más 12 más 4 más 2, eso me da como resultado 27. Por lo tanto, la media aritmética, que para nosotros va a ser la edad media, va a estar dada por el numerador, que es 320, dividido el denominador, que sería 27. Por lo tanto, esa división será 11,85. Nosotros diremos que esto es aproximadamente igual a 11,9 años. Y bien, aquí tenemos el primer valor. Esta va a ser la media. Para calcular la segunda parte, que es la mediana, tenemos que revisar cuál es el valor central y tener en cuenta la columna de frecuencias acumuladas. Como he borrado la columna de frecuencias acumuladas, eso lo podríamos calcular sin ningún inconveniente. Por ahora, tengamos en cuenta esto. El número de datos es 27. Por lo tanto, posición central va a ser n medios. Esta es la posición central. Ese valor
de n medios, que sería 27 sobre 2, da como resultado 13,5. Y como el conjunto tiene un número impar de datos, entonces diremos que la posición central será 14. Bien, ¿dónde encontramos el dato número 14? Pues tenemos que mirar la frecuencia absoluta acumulada. Esa frecuencia absoluta acumulada nosotros la podemos calcular rápidamente teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a colocar aquí una especie de columna. Entonces vamos a hacer la frecuencia absoluta y acumulada. Bien, entonces el primer dato va a ser 3. El siguiente dato es 3 más 6, 9. 3 más 6, 9, más 12, 21. Entonces tenemos estos datos. Voy a quedarme hasta acá. ¿Por qué me quedo aquí y no hago toda la columna? Sencillo. Porque como nosotros tenemos que la posición central es 14, tenemos 3, 9, o sea que esa posición central se va a encontrar en este conjunto de datos que están en la tercera fila, es decir, en esta fila que aparece acá. Por lo tanto, nosotros diremos que la mediana será igual al dato que se encuentra en la posición central 14 acá en las frecuencias absolutas acumuladas, que es la columna que me he inventado acá. Entonces buscamos el siguiente dato, 21, tercera columna, edad 12. Entonces aquí tenemos la mediana. Muy bien. Y para el tercer dato, que sería la moda, recordemos que la moda simplemente es el dato que más se repite. Y el dato que más se repite, miramos en la columna de frecuencias, el dato que más se repite es con una cantidad de 12 repeticiones, la edad de 12 años. Por lo tanto, voy a desplazarme un poco más abajo, diremos que la moda es igual a 12 años. Bien, entonces para hacer un pequeño repaso, tenemos la columna de edades, las frecuencias, hago la multiplicación para cada columna, sus respectivas filas, y eso sería la frecuencia por el dato que nosotros conocemos o hemos recopilado, que en este caso serían las edades, 10 por 3, 30, así sucesivamente, y esto nos sirve para calcular la media aritmética, porque necesitamos este producto que está acá, y ese producto es cada uno de estos términos. Al final hacemos la sumatoria de todos ellos y dividimos por el número total de datos. Por medio de esa operación calculamos la media aritmética. La mediana la calculamos mirando cuál es la posición central, y eso se calcula haciendo la razón entre el número total de datos dividido entre 2. Como el número de datos es 27, entonces al dividir y darme 13,5, entonces escogemos el dato que se encuentra en la posición número 14. Para mirar cuál es esa posición, nosotros diseñamos la columna de frecuencias absolutas acumuladas para este caso, ya que no lo puse. Entonces tendríamos esta columna de frecuencias absolutas acumuladas, y al no tener el dato o la posición 14 acá, entonces pasamos al siguiente valor, que sería 21, y en la tercera fila. Y en la tercera fila tengo la edad de 12 años. O sea que esa sería la mediana. Y la moda no es más que el dato que más se repite. El dato que más se repite acá es la edad de 12 años con un total de 12 repeticiones. Por lo tanto, la moda será 12 años. No siendo más por el día de hoy, por lo pronto, como siempre me queda decirles, se suscriban, compartan. Nos vemos en un próximo video. Chao.